suprema, la caridad es una virtud que compromete a Dios y al hombre. En las lecciones pasadas hemos visto cómo la respuesta del hombre a la voz interior de la conciencia y a la voz superior de Dios en el Decálogo nos llevó a la práctica de las virtudes cardinales, las virtudes humanas, que son los actos que vamos llevando día a día, tratando de perfeccionarlos hasta hacerlos hábito. También vimos las virtudes teologales, que son las que Dios nos da y las que hacen que nuestra voluntad y nuestra inteligencia se ilumine para llegar a la salvación. También en las lecciones pasadas vimos la virtud teologal de la fe y la esperanza. En esta lección vamos a estudiar la tercera virtud teologal, que es la caridad, llamada virtud suprema por los apóstoles. También Cristo nos las dejó muy en alto en sus mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, tu mente, tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. También San Pedro, San Juan, San Judas, San Pablo la llevaron al máximo enseñándonos sobre el amor y tratando de que nosotros lo hiciéramos parte de nuestra meta para vivirlo y para compartirlo con los demás. Esta es una virtud sobrenatural por la cual amamos a Dios por sí mismo y nos amamos a nosotros mismos por Dios y amamos a nuestro prójimo por Dios, porque Él es ese motivo. Él es amor. Quien no ha amado, quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él nos da esta gracia de la caridad. Él nos dio esto por consecuencia de nuestra fe en Él y nuestra esperanza de la vida eterna. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo no por lo que recibimos de Él. Amarlo porque Él nos amó primero. Pero amarlo por admiración a Él, por su grandeza, por su bondad. No por las bendiciones o las gracias que nos da, sino este es un amor de entrega, un amor mutuo. No por esperar nada a cambio. Que no sea conveniencia. Esto es lo que Cristo quiere de nosotros, lo que busca que nosotros amemos al Padre. Amarnos a nosotros mismos, buscar nuestra salvación y buscar lo que necesitamos. Amar al prójimo sin importar los defectos y las cualidades que tenga, las faltas de mérito, si es bueno o es malo. Amar a nuestros enemigos. Qué difícil sería amar a las personas que nos aman solamente. El amor de Dios es para todos y debemos de darlo a todos. Cuando el verdadero amor existe en cada persona, se manifiesta con sus obras, con sus acciones. Nos da aquí como una idea, nos dice que el sello del cristiano deben de ser sus obras. Y en estas obras se van a obedecer los preceptos de Dios. Se va a buscar vivir como conviene. Se va a buscar agradar a Dios en las cosas que hacemos y buscar la gloria de Dios en todo, en todos los momentos, en las situaciones, en las personas. Debemos de buscar también nuestra salvación. Si nos amamos los unos a otros, Dios va a permanecer con nosotros. El amor a Dios y el amor al prójimo. Pensaremos que son distintos, pero no. Este amor tiene un solo origen, pues Dios es la fuente del verdadero amor. Si dejamos de amar al prójimo, estamos dejando de amar a Dios, porque si no amamos lo que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos?
Quien ame a Dios, que ame también a su hermano. Muchas son los actos positivos que podemos hacer con este amor. Estos pueden ser internos o externos y se van a clasificar en las obras de misericordia. Estas pueden ser corporales o pueden ser espirituales. Este amor a veces se confunde por lo humano, porque a veces vemos la belleza, vemos la bondad, vemos la paciencia, algunas características que son valores humanos, pero estos debemos dejarlos a un lado, porque el motivo del amor es Dios. Debemos de amar porque Dios nos ama. Y estas cualidades del amor deben de ser sincero, debe de ser eficaz, que siempre debe de ver por el bien del hermano, debe de ser desinteresado y debe de ser universal, o sea, debe de ser para todos. Amor a los enemigos. Qué difícil amar a tu enemigo. Qué difícil es buscar hacer el bien a quien te hace el mal. Pero Dios nos está enseñando que debemos de amar a todos, incluso al que nos persigue. Debemos de tratar de ayudarlo y sobre todo orar por él. A nuestros hermanos los debemos de perdonar. Al ser cristianos debemos de formar un lazo de amor en Dios, en el que nos vamos a perdonar mutuamente. Debemos de tratar de llevarnos bien y recuerden la oración que Jesús nos dejó. Perdona mis ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios ya nos perdonó a través de Cristo, entonces nosotros nos corresponde perdonar. Aquí puse este ejemplo muy grande de Esteban, el primer mártir, al ser apedreado, orando por sus perseguidores. Qué fácil es dar a cada quien lo que les corresponde. Cuando entregamos el bien material, la deuda está saldada, quedó satisfecha la justicia. Pero en la caridad, cuando Dios nos está dando amor, nos da un amor para siempre. Incluso Él ya nos amaba desde antes de que nosotros le conociéramos. Entonces, debemos de corresponder ese amor. San Pablo nos menciona, no tengas deuda, no tengas otra deuda más que el amor mutuo. Entonces, al prójimo debemos de seguirle amando como a Dios para siempre. Nuestra fe debe de reflejarse en la caridad. Debemos de llenarnos de misericordia, de bondad, ser humildes. Debemos de tener paciencia, ayudarnos los unos a los otros. Debemos de ver esta caridad y ponerla en acción para ayudar a mi hermano con todas mis fuerzas, con todo lo que esté por mis medios, en mis manos, para siempre ayudarlo. ¿De qué nos sirve la fe sin obras? Si no tiene obras, está muerta. Estas obras deben de ser hechas por amor. Debemos de ver al prójimo como si sirviéramos a Dios. Cada vez que amemos a nuestro prójimo, estamos amando a Dios. Recordar que por la fe, la esperanza y el amor de un solo hombre, Dios comenzó la historia de la salvación. Abraham, cuando ofreció a su hijo a Dios, en ese momento su fe alcanzó la perfección. Una perfección que cooperó con obras. De ese modo, fue una fe perfecta. Entonces debemos de recordar que para evitar el desorden del pecado, la violencia, el dolor, la miseria, tenemos un objetivo vital en esta lección, que sería tener en cuenta las virtudes teologales, las virtudes cristianas,
llevar a la vida la fe, la esperanza y la caridad. Y también un objetivo doctrinal por el cual tenemos que recordar que nuestra fe, nuestra esperanza y caridad ya fueron dadas por Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es pedirle que nos ayude a aumentarla, pedirle que nos dé más caridad para compartir con los hermanos y que nuestra esperanza nunca se vaya. Siempre esperar en Dios y tener esa fe en ¿Cuál es Dios el volumen, Roy? para que esa caridad pues sea para con todos Acá está. los hermanos. Gracias.